Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Bitácoras Maleñas sobre el caso Sodalicio. Esta larguísima saga que no tiene cuándo acabar, ¿no? Porque la impunidad es lo que prima en el caso Sodalicio. Y ojo que estamos hablando de un caso que comenzó a denunciarse en el año 2000 en la revista Gente por José Enrique Escardó en una serie de columnas continuadas donde señalaba los abusos físicos y psicológicos contra los adeptos de esta institución sectaria con nombres y apellidos. Escardó señalaba a abusadores físicos y psicológicos con nombres y apellidos. José Antonio Eguren, Alfredo Draxel, entre otros. Luego, en el 2001, aparece Escardo en la televisión en un programa que conducía Cecilia Valenzuela en Canal N, y también apareció Jorge Bruce y más testimonios que ratificaban lo que Escardó había denunciado el año anterior. Yo en el año 2002, pero sin ánimo de denuncia, debo confesar, publiqué esta novelita que de forma metafórica hablaba sobre mi tránsito por el interior de estas primeras comunidades de San Bartolo, denominadas centros de formación, pero que parecían guantanamitos hechos para formatear cerebros, ¿no? Y en el año 2011, bueno, ojo, en el 2002 también aparece el oftalmólogo arequipeño Héctor Guillén en el diario La República, denunciando el secuestro de su hijo Franz por el sodalicio. Y posteriormente, ya en el 2011, con Paolo Lugas, ya habíamos empezado la investigación y decidimos filtrar la información que ya teníamos sobre la doble vida sexual de el número 2 de la organización, el mejor entre nosotros, el modelo paradigmático del sodalite, Germán Doig Klinge, fallecido en el año 2001. Ya he mostrado en programas anteriores las estampitas con las oraciones a la que le atribuían hasta milagros, y que fue enterrado con los honores de un guerrero. Y eso no me lo han contado porque yo estuve ahí, yo candelejón, todavía creía que Germán era un referente dentro del sodalicio. Medio cojudo, yo. Em, y esto salió en una famosa portada de Diario 16 en el 2000, el 1 de febrero del 2011. Luego salió también en la revista Caretas. Y el sodalicio, ya avisados porque Patti Caicho de Caretas y la periodista de Diario 16 se la pasaron rompiéndoles el teléfono a las autoridades sodalites para que se pronuncien sobre el tema. Tiempo que aprovecharon los de la cúpula para hacer un trabajo de gestión de crisis, de manejo de crisis, para darles una versión a sus adeptos, ¿no es cierto? Diciéndoles que esto era una excepción y que recién se estaban enterando y que la investigación la habían hecho ellos, cual era falso. La investigación la comenzó a hacer Rocío Figueroa, como comenté en el podcast anterior. Y luego, en agosto, filtramos ya una segunda información con un extracto de el testimonio, ya no de una víctima sexual de Germán Doig, sino de una víctima sexual de Luis Fernando Figay. Con lo cual se armó otro revuelo, pero en ese caso salió Andy Tapia, secretario de Comunicaciones, a decir:
Consultado el señor Figari sobre lo publicado en su diario, le decía al director de Diario 16, a Juan Carlos Tafur, dice que nada es cierto. Y ahí quedó bueno, por supuesto, con la consecuente amenaza legal de que podían demandarlos judicialmente a Tafur y al periódico. Bueno, como sea, lo cierto es que se había armado ya ese 2015, porque luego sale la publicación Mitad monjes, mitad soldados, presentada en el lugar de la memoria hacia finales de octubre, y se arma un bolondrón. Entonces, entre octubre y noviembre, en octubre, me llegó a mi correo un correo electrónico extenso de un sodalite en actividad dirigido al entonces superior general Alessandro Moroni. ¿Qué le decía este sodalite al superior general? Querido Sandro, la expulsión de Luis Fernando Figari es una necesidad urgente, urgente de la familia espiritual. Es un clamor. El escándalo basta y sobra. Y la misma actitud del fundador lo confirma. No le interesa más que salvar su pellejo, teniendo como estrategia un silencio cobarde que está haciendo mucho daño a toda la iglesia. La carta de un sodalite, ¿eh? Nada menos que dirigida al superior general. La jugada de contratar al abogado Armando Lengua Balbi, que en paz descanse, apunta claramente a la imposibilidad de un proceso penal eficiente, contradiciendo al mismo cardenal Cipriani, que en uno de sus programas de radio sugirió eh, que a Figari se le separase inmediatamente de la institución Cipriania. El cardenal, que es la autoridad máxima en la diócesis donde se han dado los delitos. El silencio impuesto a ti y a las autoridades de parte de un funcionario se va a demorar lo que dure Roma. La alusión ahí era, como hemos comentado más de una vez, a el español José Rodríguez Carballo, quien era el secretario del dicasterio del que depende el sodalicio, que es la Congregación para los Institutos de Vida Apostólica, no, perdón, Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, porque el sodalicio es una sociedad de vida apostólica, una institución oficial y formal de la Iglesia Católica. Y en alusión a esta carta, en la que Rodríguez Carballo le decía a Moroni, sácalo a Figari al toque fuera del país, le hemos leído acá, caleta nomás, solapa nomás, perfil bajísimo, casi clandestinamente, que nadie se entere y que no hable, ¿ya? Con nadie de la comunidad ni fuera de la comunidad, y que la prensa peruana o sea, no se entere. O sea, no estoy exagerando, estoy resumiendo lo que Rodríguez Carballo le escribió en esa carta a Alessandro Moroni. Y en alusión a esa carta, este sodalite le decía que indicaba claramente que lo que tienes que hacer, Sandro, es apelar al Santo Padre, ponerlo al tanto, pidiéndole que sea fiel a su propia voluntad de tolerancia cero en estos casos. O sea, asumiendo desde adentro que esta movida era de Rodríguez Carballo y el Papa no sabía. Dice más este sodalite. Su refugio en una comunidad del sodalicium, con hermanos sodalites como Ignacio Blanco y Kenneth
Pierce es otro escándalo. ¿Por qué? Porque Ignacio Blanco, Kenneth Pierce, entre otros, ¿no? Formaban parte en ese momento del entorno cercanísimo, súper íntimo de Luis Fernando Figari. Te hemos enviado una carta firmada por unos cuantos miembros activos de la familia espiritual para que se la lleves al Santo Padre. No la haremos pública por lealtad. Irá directamente a ti. Estamos de tu parte, querido Sandro, no nos defraudes. Que Dios te dé la fortaleza necesaria para tomar decisiones sabias, prontas y fieles al Evangelio. ¿Qué pasó? Nada. En ese momento no pasó nada. Ni Sandro habló con el Papa, ni le contaron la verdad, ni expulsaron a Figari. Luego de que me llegó esa carta un día miércoles, al día siguiente, jueves, la revista Caretas publicó un reportaje con más testimonios que no habían aparecido en Mitad Monjes, Mitad Soldados y nuevas revelaciones sobre el caso Sodalicio. Entre otras, una que contaba que Figari organizaba retiros académicos para preparar chiquillos de 15 años para ingresar a la Universidad Católica, a la Facultad de Derecho. Y se los llevaba de a dos durante 2 meses a su casa familiar de San Bartolo, que años más tarde quedaría siendo donada al sodalicio y se convertiría en la primera comunidad sodalite en San Bartolo, Nuestra Señora de Guadalupe. Y agarraba a estos chiquillos de los últimos años de secundaria, ¿no? Cuarto y quinto y medio. Organizó varios, ¿ah? Y en uno de estos contaba la revista Caretas, donde la idea era mandarse a mudar 2 meses para una cosa, pues, una suerte de inmersión académica, preparatoria, para el examen de ingreso. Se llevaba chiquillos del Colegio Maristas de San Isidro, en concreto, con este pretexto, ¿no? Prepararlos para ingresar a la Universidad Católica. Y en Caretas, por lo que se lee, ya aparecen, ya aparecen conductas de depredador sexual en los testimonios que acusan a Luis Fernando Figari antes de fundar el Sodalicio. El Sodalicio se funda en el año 71. Estos retiros académicos eran entre mediados de los 60, finales de los 60. Y ya tenía comportamiento de depredador sexual. Uno dice, nos obligaba a dormir en ropa interior y nos despertaba a medianoche para realizar ejercicios espirituales. A veces incluso se metía a las duchas para mirarnos. Bueno, y en esa nota, en otro acápite, se señala a Ricardo Treneman como otro sodalite con una doble vida al interior de la organización. Caretas recordaba de igual manera que el cardenal Juan Luis Cipriani no se había mostrado tan decidido en el caso sodalicio como lo había hecho días atrás cuando le tocó juzgar al obispo Gavino Miranda de la familia espiritual del Opus Dei. Algunos memoriosos recordarán el caso, esto fue en el 2015, quien fue acusado de pederastia en el año 2013.
¿Qué cosa fue lo que dijo Cipriani en esa ocasión? No hagan leña del árbol caído, en alusión a este Gabino Miranda. Pobrecito, el árbol caído. Y de las víctimas no dijo nada. Típica, un clásico en Cipriani, ¿no? Finalmente, Caretas destacaba algunas contradicciones del arzobispo de Lima de entonces, Juan Luis Cipriani, y decía textualmente, una de las razones que el cardenal esgrime para no tomar acciones en el escándalo del sodalicio es que se trataría de un tema pontificio en el que no tendría competencia el arzobispado de Lima. Y se pregunta Caretas, ¿y si la tuvo cuando interpuso todos sus recursos para que la Pontificia Universidad Católica del Perú fuera presa del hostigamiento para adecuar sus estatutos? Cipriani traslada toda la responsabilidad a Roma, en el caso sodalicio. Cuando se tenía que, cuando se quería levantar la católica, ahí no. Mientras tanto, en las páginas del diario Exitosa, que en ese momento dirigía Juan Carlos Tafur, se daba cuenta de que el sodalicium había literalmente desaparecido a Luis Fernando Figari de su página web, como hicieron antes con Germán Doig. Y comentó, Exitosa, extraña medida contra su propio creador espiritual. Era lo que rezaba el encabezado de la nota, ¿no? Y seguía diciendo, debido a las recientes noticias sobre las acusaciones contra nuestro fundador, hemos eliminado la información en esta sección. Esto era lo que se leía en la web Sodalite que Exitosa publicó. Algo similar, les decía, hicieron cuando Diario 16, que también lo dirigía Tafur en otro momento, reveló los abusos sexuales del santo Sodalite, del candidato a Beato, en el año 2011. Y de esa manera, Doig era el número 2 y Figari el número 1, por arte de Birlibirloque, desaparecieron de la historia oficial del sodalicio. El 6 de noviembre, Info Vaticana, que es un medio digital español especializado en información religiosa, católica, vaticana, en una nota sobre el caso comentaba la, la extensión americana de los sodálites ha sido relativamente reciente. A solicitud del arzobispo de Medellín, el cardenal Alfonso López Trujillo, del cual hemos hablado aquí, dedicándole una videocolumna completa, llega a Colombia, asumiendo una parroquia en 1990. Entre 1991 y 1997 puso comunidades en Río de Janeiro, Sao Paulo y Petrópolis. En enero de 1999 erigió en Santiago de Chile la comunidad Nuestra Señora del Carmen. En el 2002 iniciaron su trabajo en Guayaquil, Ecuador. Y en el 2004, ojo acá, el cardenal y arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, invitó al sodalicio a Buenos Aires, Argentina. En el 2005 se fundó en Bogotá, Colombia, la comunidad Nuestra Señora de Chiquinquirá, y también tienen presencia en Medellín y en Cali. Y en San José, Costa Rica, la comunidad Nuestra Señora de Los Ángeles. En este contexto, Útero.p informaba
algo que luego replicó el diario La República, tomando la información de Útero.p el 8 de noviembre del 2015. Ahí decía, en el 2008, el sodalicio de Vida Cristiana compró una casa en Roma. Tener una sede en la capital italiana es visto en la Iglesia Católica como pagar una especie de derecho de piso. Es decir, si no tienes sede en Roma, no existes. Así, la agrupación se hizo de un inmueble valorizado en más de 1 millón de euros, ubicado exactamente en Vía Memorense 59 en Nemi, Roma, Italia. Se la compraron a la Congregazione delle Religiose di Gesù y María, una agrupación integrada por monjas católicas, y en este inmueble despacha Enrique Elías Dupuy, actual procurador del sodalicio en Roma, quien está denunciado por encubrimiento ante la fiscalía y a donde llegan todos los sodalites que visitan el país. Sin embargo, no es aquí donde reposa Figari, dice siempre citando a Útero.p, ¿no? Cerca de esta residencia, en un pequeño departamento, es donde el fundador pasa sus días actualmente. De allí no planea moverse hasta que su abogado se lo indique. Lo cierto es que después de eso, cuando aparece la sanción entre comillas, ¿no? Que era una burla, era una náusea además para las víctimas, ¿no? Una revictimización a las víctimas. A las víctimas sexuales de Figari, a quienes se les llamaba cómplices. Cómplices, les decía Rodríguez Carballo, sin ningún ápice de empatía. Y Figari se fue mudando ya a lugares que nadie sabe ahora dónde está viviendo Luis Fernando Figari. Y sigue siendo sodálite, gracias a José Rodríguez Carballo, ya que Alessandro Moroni no lo expulsó, pudiendo hacerlo, porque antes ya habían expulsado al número 3 de la organización, Germán Mackenzie, quien era el superior regional del sodalicio. Por supuesto, siempre bajo el eufemismo de que faltó gravemente a la obediencia. Cada vez que el sodalicio dice faltó gravemente a la obediencia, como lo hizo en el caso de Virgilio Levalli, el número 3 del sodalicio en los 80, como lo hicieron, no, con Jeffrey Daniels dijeron que estaba discerniendo su vocación porque parece que quería ser monje. O sea, digamos, son a veces un poquito creativos, ¿no? Pero siempre usan eufemismos para enmascarar la verdad, para disfrazar y encapotar la realidad. Y en el caso de Germán Mackenzie, hasta donde yo tengo entendido, no se trata de casos de abuso sexual, es la razón por la que lo expulsaron, pero sí podría tener que ver con casos de mala gestión de recursos dinerarios y putas. Es más, en una reunión, de las varias que tuvo José Pepe Ambrosic, que fue también número 2 del Sodalicium en su momento, en mi oficina, yo lo encaré por el caso de Germán Mackenzie. ¿Qué pasó con Macuito? Le digo a Ambrosic. ¿Por qué lo votaron? Me han dicho, le dije, que es porque se dicen que se tiró plata y después la gastó en putas. Y Ambrosic me respondió algo así. No puedo responderte directamente a esa pregunta, Pedro, pero algo de eso hubo.
Ay, 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 el Sodalicio, cómo le encanta el oscurantismo, envolver las cosas en papel de regalo y no decir las cosas claras al pan pan y al vino vino, ¿no es cierto? Sino, por ejemplo, en el caso de Figari, en lugar de expulsarlo porque lo podía hacer, sus estatutos no lo impedían y ya habían antecedentes, el de Germán Mackenzie, porque a Virgilio Levalli, que también abusó sexualmente de menores, no lo expulsaron. Lo sacaron con el eufemismo de, ni siquiera lo sacaron, se fue por su propia voluntad, por su propia voluntad, con el eufemismo de que faltó gravemente a la obediencia, como Germán Mackenzie. Pero a Germán Mackenzie sí lo expulsaron, a Levalli no. Y luego lo que hicieron con Murguía, Daniel Murguía, el ex sodalite que fue ampallado en el año 2007 en un hotelucho muy cerca de la Plaza San Martín, en el centro de Lima, tomándole fotografías a un niño de 11 años desnudo. Ahí también hubo una expulsión. Y supuestamente a Germán Doig lo expulsaron después de muerto. Entonces, que no me vengan con que no podían expulsar a Figari. Sí podían, claro que podían, pero al final decidieron soplarle la pluma al Vaticano, o sea, a Rodríguez Carvalho. Y Carvalho, cuando lo sanciona, claro, lo declaran persona non grata, pero eso no es una expulsión, pues. Eso es un gesto efectista. Persona non grata, claro, persona non grata, pero para que siga viviendo a costa del sodalicio y según la sanción de Rodríguez Carvalho, para que mantenga la vida digna que hasta ese momento había mantenido. O sea, la de un jeque de los Emiratos Árabes. ¿Por qué? Figari siempre ha vivido en el exceso, ¿no? En el exceso y sin considerar límites en los gastos y qué sé yo. Ha llevado una vida de lujo y de placeres. ¿Por qué no lo expulsaron? Sigue siendo uno de los grandes misterios en esta historia del caso Sodalicio. Hasta la próxima semana. ¡Chao!